Hoy vamos a empezar un nuevo libro. Hoy tenemos muchas cosas interesantes que estudiar. Así es que déjeme ver dónde estoy. Por aquí estoy. Aquí estamos. Hoy tenemos muchas cosas interesantes, así es que vamos a empezar. Aquí está el PowerPoint, aquí está, mire, ahí lo puede usted ver. Así es que hoy vamos a hablar de la parashá Devarim, parashá número 34, que significa palabras, cosas. Algunos otros dicen discurso. Todo eso es válido para la palabra Devarim, que viene de la raíz davar, que es palabra. Así es que de ahí viene palabras. Está en el libro de Devarim. Hoy empezamos el libro de Devarim, conocido como Deuteronomio, capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 3, versículo 22. A la Haftará para esta semana. Estamos en las semanas de aflicción. De hecho, el próximo jueves es el 9 de Ab. Es cuando nuestros hermanos judíos tienen la tradición y tienen la costumbre de hacerlo con un ayuno por todas las tragedias que han ocurrido. Está en Isaías capítulo 1, versículo 1 al versículo 27. Y el pacto renovado, escrito del primer siglo, conocido como Nuevo Testamento, Hechos capítulo 7, del versículo 51 al capítulo 8, versículo 4. Así es que dentro de los temas que se pueden considerar en esta semana, podemos ver Moshe recuerda a Israel lo sucedido en los últimos 38 años. Moisés habla con esta generación. Moshe cuenta cómo se nombraron los jueces. Moshe cuenta qué sucedió cuando se mandaron los 12 espías. Y Moshe cuenta las victorias y derrotas en las guerras y habla de obediencia y fe. Así es que dentro de estas cosas podemos ver muchas cosas que están pasando. Y déjenme le hago un resumen. Hoy en la tarde vamos a estar hablando acerca de lo que es Devarim, de lo que es la primera parte de esta porción. Hoy en este pequeño estudio que quiero compartir con ustedes, quiero hablar acerca de la Haftará, de lo que es el profeta Isaías, pero tiene conexión con lo que está sucediendo con Devarim, con el discurso. El pueblo de Israel llega a las planicies de Moab, y como hemos visto, han pasado 40 años. Entonces están llegando aquí a donde vamos a ver. Déjenme le pongo esta proyección y ahorita hablamos de esto. Dice la escritura, Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto. Al oriente del río. Ellos acampaban en el valle de Jordán, cerca de Suf, entre Parán de un lado y entre Tofel, Labán, Hazerot, Dizahab del otro. Nos está dando una locación bien específica. Nos está diciendo que están en el valle del Jordán, cerca del Suf, que en hebreo podría ser como Sof, que significa muerte, pero esos son otros temas que vamos a tratar después. Cerca de Sof, entre Parán de un lado y entre Tofel, Labán, Hazerot y Zahaf del otro. Dice, estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando se encontraban en el desierto. ¿Qué está sucediendo? El pueblo llega a las planicies de Moab. Ahora, acordémonos, y quiero traer algo importante. Déjeme ver si lo encuentro aquí en la Biblia, para que usted lo vea. Porque es bien importante que Deuteronomio se conoce como Devarim. Deuteronomio realmente viene de la palabra griega que significa segunda ley. Y de hecho al libro de Devarim también se le conoce como Mishneh Torah, que es la repetición de la Torah. Ahora, ¿por qué hay una repetición de la Torah? Porque el pueblo está
listo para entrar a la tierra prometida. El pueblo está listo para entrar y conquistar la tierra. Entonces tiene que haber una renovación de convenio. Y esto lo vamos a ver que en todo el libro de Deuteronomio hay lo que se conoce como renovación de convenio. Estoy viendo aquí. Aquí ya lo encontré. Ok, ahorita se lo pongo. Hay una renovación de convenio. Entonces el pueblo está listo para entrar a la tierra prometida. El pueblo está listo para entrar y conquistar. Josué es un nuevo líder. Vimos que Moisés le impuso manos frente a Eleazar. Lo presentó frente a la congregación. Y Josué está listo para liderar a este grupo. Moisés está listo para morir, está listo para subir al monte, ser llamado por el Padre y encontrarse con su pueblo. Así nos dice la Escritura, que en otras palabras, partir de este mundo. Ahora, hay muchas discusiones entre las cuales se dice, ¿Moisés murió o no murió? El libro de Judas nos dice que el diablo se peleaba con el arcángel por el cuerpo de Moisés, pero nunca nos dice que murió. Ahora, la Escritura en las traducciones nos dice que Moisés murió de este pueblo. Ahora, yo no le puedo decir si murió o no murió, pero Moisés, lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, es uno de los que va a regresar junto con Elías, que Elías dice la Escritura, fue tomado vivo al cielo. Ahora, son parte de los dos testigos. Usted lee en el libro de Revelaciones, usted lee en el libro de Apocalipsis. Diría mi maestro, Walter Agosto, diría, yo no estuve ahí, así es que yo no le puedo decir si murió o no murió. Pero lo que nos dice la Escritura nos da indicios de que él desapareció. Ahora, Satanás o Hasatán se estaba peleando con el arcángel por el cuerpo. ¿Por qué? Porque conociendo cómo era el pueblo de Israel, si ellos encontraban el cuerpo, si ellos tenían el cuerpo de Moisés, iba a ser algo que iba a causar mucha idolatría dentro del pueblo por considerarse del profeta, el profeta mayor que ha existido y que no ha habido ningún otro mayor que él, como el mismo Deuteronomio nos dice. Así es que, pero no, para no salirme del tema, vamos a ver, está el pueblo listo para entrar, pero Moisés va a tomar los últimos 40 días de su vida hablando y repitiendo muchas de las enseñanzas que se han dado en el libro de Éxodo, en el libro de Números y en el libro de Levítico y en el libro de Números. Moisés está haciendo una repetición de lo que es la Torah. Es como que, y dentro de esa repetición nos vamos a encontrar que en el capítulo 1 empieza a hablarle de muchos errores. Ahora, aquí hay dos cosas que hay que considerar. Esta no es la generación que cometió los errores. Ponga atención. Esta no es la generación que cometió los errores. Los errores los cometieron sus padres. Y es como que ahora 40 años Moisés viene y les habla de cosas que ellos no hicieron. El pueblo podía haber dicho, Moisés, cálmate, supéralo, ya pasó. Nosotros no lo hicimos, fueron nuestros padres. ¿Qué nosotros tenemos que escuchar cosas que hicieron ellos? Pero el pueblo escucha, se cree que fueron un total de 3 discursos durante 40 días en los cuales vamos a ver de Deuteronomio cómo él habla de las leyes, cómo él habla de todo lo que pasó el pueblo, de las guerras, de los errores, de todo lo que los padres cometieron. ¿Para qué? Para que este pueblo entrara y pudiera estar en paz y pudiera tener tranquilidad dentro de la tierra que ellos iban a poseer. Ahora, en la tarde vamos a hablar de lo que es un convenio y vamos a darnos cuenta de que Deuteronomio tiene todas las características de los convenios del Antiguo Medio Oriente. Cuando estudiamos los convenios del Antiguo Medio Oriente, del suzerano, del vasallo, del soberano vasallo, nos vamos a dar cuenta que cada contrato tenía cierto cuerpo, ciertas características que encontramos bien marcadas en el libro de Deuteronomio. Entonces vemos que el libro de Deuteronomio es la renovación de un contrato con las características de un documento legal aún aquí en la tierra. Y por eso tenemos que ver que más allá de que la Biblia
sea algo que nos añada valor espiritual. La Biblia tiene una legalidad aquí en la tierra que podemos comprobar. Y no es que Israel copia a las naciones, sino que las naciones estaban copiando al Dios de Israel, porque Él se manifestó a Adán. Y todo lo que se le enseñó a Adán pasó a sus descendencias hasta llegar a Noé, de Noé a sus hijos, y de ahí hasta llegar hasta los hijos de Israel. Ahora, yo le dije que le iba a enseñar algo interesante antes de empezar. Aquí está, mire, vamos a ver, vamos a leer el versículo 34. Este es el capítulo 1 del libro de Deuteronomio. Vamos a darnos cuenta aquí en el capítulo 4. Vamos a ver qué dice algo bien interesante. Dice: y oyó Adonai la voz de vuestras palabras. Está hablando de cuando los espías fueron a checar la tierra prometida. Llegaron con el mal reporte. Y ya pasó esa etapa. Y dice ahora: y oyó Adonai la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: no verá al hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Adonai. Versículo 37. También contra mí se airó Adonai por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Ahora fíjense lo que dice el versículo 38 y 39, porque es bien interesante lo que está diciendo Dios aquí. Dice, Moisés, relatando Moisés, dice: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Ahora, aquí viene lo interesante en el 39. Dice: y vuestros niños, ponga atención, y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín. Esta es la generación a la cual están hablando. Pero ahora dice, aquí nos está diciendo algo más que hay que considerar. Y se lo voy a subrayar aquí para que quede mejor. Dice: y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos a ir al desierto, camino del mar Rojo. Ahora, bien interesante que nos está diciendo: vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían del botín. ¿Cuál es esta generación? Déjenme le cambio aquí para que usted me vea. Yo creo que ya pudo ver la pantalla ahí. Si no, ahorita se la pongo otra vez. Está diciendo: vuestros hijos, dice, y vuestros niños, de los cuales dijiste que no servirían del botín. Esa es la generación que creció en el desierto, que ahora está parada frente a la llanura de Moab, a la cual está hablando Moisés, a la cual él le dijo a sus padres: ustedes dijeron que sus hijos servirán de carnada. Pues ellos entrarán a la tierra prometida mientras ustedes mueren durante estos 40 años en el desierto. Pero luego dice, y se lo voy a volver a poner para que usted lo vea bien: vuestros hijos, dice, vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín. Y luego dice: y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, en ellos entrarán allá. Hay una generación que creció en el desierto. Hay una generación hay una generación que salió de Egipto, que eran niños. Hay una generación que vieron el mar Rojo abrirse, vieron las plagas, vieron el maná, vieron todo lo que sucedió en el desierto y crecieron. Y es la generación que está a punto de entrar. Pero están los hijos de esa generación, que ellos crecieron en el desierto, no saben hasta este momento, no saben nada de las maravillas que ocurrieron. Han pasado 38 años vagando en el desierto y no saben, no entienden. Entonces Moisés quiere asegurarse que antes de que toda esta generación, incluyendo a los hijos, incluyendo a los nuevos hijos, tengan conocimiento de todo lo que Dios les ha mandado, de todo lo que Dios les ha ordenado. Y por eso es que hace la repetición de toda la Torá, la repetición de todo lo que el Padre les ha dado. No solo la repetición, sino que el libro de Deuteronomios cuenta con 200
leyes de las 613 que Rambán dijo que se encuentran en la Torá, 200 de ellas las encontramos solamente en el libro de Deuteronomio. Así que casi un tercio de todos los 613 mandamientos se encuentran solamente en el libro de Deuteronomio. Así es que es importante el poder conectar, porque empieza diciendo: estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel. Estas son las palabras. Es bien importante entender que estas palabras nos van a dar una instrucción. Ahora, vamos a conectar esto porque nos encontramos a pocos días de Tisha B'Av. Tisha B'Av es el ayuno del 9 de Av. Es la fecha conmemorativa de la destrucción del primero y segundo templo. En este Shabbat, Parashá Devarim, que también se conoce como Shabbat Hazón, siempre coincide con los días previos a Tisha B'Av. Algo bien interesante es que la Parashá Devarim siempre va a ser en el Shabbat que antecede al ayuno del 9 de Av, al ayuno de Tisha B'Av, al día de Tisha B'Av. Así es que a la Haftará siempre leemos Isaías, que es la visión, o Hazón, de ahí donde viene Shabbat Hazón, el Shabbat de la visión. La visión o Hazón de Yisayahu ben Amoz, Isaías el hijo de Amós. Esta profecía con que se inicia el libro de Isaías expone las advertencias del profeta al pueblo en los días previos a la destrucción del templo, instándolos a arrepentirse de sus malas acciones y así evitar la desgracia. El pueblo no prestó atención a sus palabras y el amargo final es por todos conocidos como la destrucción del templo. Este Shabbat se denomina Shabbat Hazón en virtud de la Haftará que trata de la visión de Yisayahu. Así es que bien interesante. ¿Por qué? Porque hoy yo quiero tocar un poquito la Haftará para que usted se dé cuenta que lo que está haciendo Moisés tiene que ver con lo que está haciendo Isaías y tiene mucho que ver con el llamado que el Padre nos está haciendo en estos últimos días a través de nuestro Mesías, a través de su Ruach HaKodesh, a través del Espíritu Santo, porque Dios nos está llamando, Dios está llamando nuestra atención, Dios quiere que nosotros entendamos que hay muchas cosas que debemos analizar en nuestras vidas. Hay muchas cosas que el Padre está llamando nuestra atención. Así es que vamos a empezar. En esta sección, el profeta nos presenta el culto de Israel, el servicio a su Dios. Y se trata de un culto imponente, real, con multitud de sacrificios, oraciones, festividades y asambleas festivas. Para entender, Isaías nos está dando una amplia imagen de lo que es el servicio de Israel a Dios. El profeta nos presenta qué es el culto, qué es el servicio de Israel a su Dios, y nos presenta un culto detallado, un culto imponente, real. Vemos multitud de sacrificios, vemos oraciones, vemos festividades, vemos asambleas festivas. Sin embargo, dice aquí, Dios desecha tanta vanidad, tanto gasto, y dice: cuando extendáis vuestras manos en oración, yo esconderé de vosotros mis ojos. Vuestras manos están llenas de sangre. Al versículo 15. La referencia no es a la sangre de los sacrificios, sino a los hechos de violencia, adulteración, falsedad. Versículo 21 y 22. Perpetrados por los gobernantes. Versículo 10, versículo 23. Y también por el pueblo mismo, a los cuales el profeta compara con Sodoma y Gomorra, ciudades que han llegado a ser prototipos de violencia y corrupción. Versículo 10. Esto usted lo puede encontrar en editorial Carro editorial El Mundo Hispano. Es un comentario bíblico Mundo Hispano, Isaías, primera edición, la página 51. Este es el recurso que yo estoy usando para darle esta información. Así es que fíjese. El profeta Isaías nos está relatando el servicio de Israel a Dios y nos está mostrando sacrificios, multitud de sacrificios, oraciones, festividades, asambleas, y nos está dando el repertorio de todo lo que Isaías hace. Pero también ahora nos está diciendo: Dios desecha tanta vanidad. Ojo,
Ojo, porque cuando no entendemos el contexto y cuando no entendemos lo que está pasando, utilizamos mucho este capítulo, esta referencia para decir, Dios ya no pide sacrificios, Dios ya no pide lunas nuevas, Dios ya no pide Shabbat, Dios ya no pide esto, porque es que aquí está diciendo, hastiado estoy, no lo estoy pidiendo, no lo quiero. Y muchas veces cuando no entendemos el contexto, tendemos a tomar unas palabras, sacarlas de contexto y armarnos un pretexto para decir, la palabra misma avala nuestra desobediencia. La palabra misma avala nuestra rebeldía de no querer vivir en la observancia y cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Así es que hay que entender el contexto. Por eso dice aquí, Dios desecha tanta vanidad, tanto gasto, y dice, cuando extendáis vuestras manos en oración. ¿Por qué? Porque ellos levantaban las manos, ellos extendían las manos. Dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. A vuestras manos están llenas de sangre, ¿ves? Más sangre por los sacrificios, sangre por los borregos, por los toros, por todo lo que traían. No, Dios no estaba hablando de esa sangre, Dios estaba hablando de la sangre de la violencia, los hechos de violencia, la adulteración, la falsedad. Y luego este recurso nos da algo bien importante porque dice que a Sodoma y a Gomorra eran ciudades prototipo de violencia y corrupción. No quiere decir que era Sodoma y no quiere decir que era Gomorra, sino que era un prototipo. Cuando decía, ay, eres como Sodoma. Este pueblo está como Sodoma. No quería decir que ese pueblo era Sodoma, sino que ese pueblo en su accionar, en su actuar y en su vivir era como Sodoma. Tú eres esa ciudad allá, es como si estuvieras viendo a Gomorra. No era Gomorra, pero era una expresión idiomática para decir Sodoma y Gomorra, prototipos de violencia y corrupción. Así es que vamos a ver algo interesante porque lo mismo que está sucediendo con Moisés y los hijos de Moab, que dice, muchos de ellos no conocían el bien, no saben hoy lo bueno ni lo malo, dice, y ellos entrarán allá. Estaba sucediendo con Isaías. Ojo, ahora con Isaías estamos viendo el servicio, estamos viendo la adoración, estamos viendo cómo el pueblo venía al templo y te hacía muchas cosas, pero el Padre dice, ustedes están haciendo. El mismo profeta Isaías dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y lo mismo vemos ahora, nos vamos a dar cuenta que lo mismo vemos ahora. Nosotros podemos estar dentro de ciertas prácticas, nosotros podemos estar dentro de ciertas creencias que a simple vista nosotros podemos decir, estamos adorando a Dios, pero con nuestras actitudes estamos reflejando un alejamiento, una rebeldía, estamos reflejando que no queremos someternos a la voluntad del Todopoderoso. Así es que me llama la atención mucho esta Haftará el día de hoy, así es que vamos a hablar unos puntos interesantes. Ya son 11:30, qué rápido se pasa el tiempo. Increíble que uno prepara y prepara material y el tiempo frente a la cámara se le va como si nada. Fíjense, el profeta Isaías señala el camino que han de tomar los ciudadanos si quieren experimentar un futuro mejor. Ahora, yo aprendí esta semana en el estudio, de cómo nosotros debemos considerarnos como los del camino, porque ahora hay lo que son judíos mesiánicos, ahora hay lo que son raíces hebreas, ahora hay lo que son cristianos, ahora lo que hay tantas cosas, pero lo que de veras, lo que realmente nos debe identificar es que somos los del camino. ¿Por qué? Porque los del camino somos como los de Génesis capítulo 18, cuando Dios le dice a Abraham, porque yo sé que él enseñará a sus hijos, a sus descendientes, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y bondad. Un verdadero creyente es aquel que se va a esforzar en mostrar justicia y bondad. Un verdadero creyente es aquel que se va a esforzar en mostrar verdadera justicia, verdadero su accionar. No se va a basar a un rito, no se va a basar a algo externo, sino en lo que viene del corazón interno. Así es que estamos viendo aquí que dice, el profeta Isaías señala el camino que han de tomar los ciudadanos si quieren experimentar un futuro mejor. Número 1, debe haber la sinceridad en vez de la ceremonia. Usted está diciendo que entonces
la ceremonia no importa. No, escúcheme, dice la sinceridad en vez de la ceremonia. La ceremonia es importante. ¿Por qué? Porque aún Yeshua dijo, cuando tú traigas tu ofrenda y te acuerdes que tienes algo contra alguien, está Yeshua hablando. Esto, Yeshua aplicando la Torah, Yeshua aplicando la ley de nuestro Dios. Si tú traes tu ofrenda y te acuerdas que hay algo, que tienes algo contra otra persona, deja tu ofrenda. Yeshua nunca dijo no des ofrenda, pero Yeshua dice, deja tu ofrenda, ve y ponte a cuentas con esta persona, haz las paces, arregla tu corazón, arregla lo que te agobia, arregla lo que está dentro de ti y después ven, toma tu ofrenda y deposítala. Si se está dando cuenta, entonces la ceremonia es importante, pero es más importante la sinceridad. De nada nos sirve a nosotros hacer tantas cosas si dentro de nuestro corazón no hay sinceridad. Y Isaías está hablándole a este pueblo y está diciendo, ustedes, Dios está harto, Dios está hastiado de su accionar, Dios está hastiado de su doble moralidad, Dios está hastiado de que con sus labios ustedes estén confesando una cosa y con sus acciones estén haciendo otra. Entonces, la sinceridad en vez de la ceremonia, versículos 11 y 15, ahorita los vamos a leer. Se los voy a poner aquí para leerlos. Aquí tenemos la Biblia, así es que ahorita se los voy a poner para leerlos. Pero dice, número 1, en la sinceridad en vez de la ceremonia. Los abundantes sacrificios no bastan. No bastaban los abundantes sacrificios. Número 2, la observancia de días especiales no logran la meta. Y número 3, las manos llenas de sangre derramada no justifican ante Dios. Así es que, número 1, es más importante la sinceridad en vez de la ceremonia. Ahora, yo le pregunto, en el 2020, ¿nosotros pudiéramos estar haciendo muchas ceremonias sin sinceridad? Sí. Nosotros pudiéramos estar ayunando, nosotros pudiéramos estar diezmando, nosotros pudiéramos estar haciendo Shabbat, nosotros pudiéramos estar haciendo cierto tipo de oraciones en lo externo, pero lo interno nuestro está muy alejado de un verdadero acercamiento a Dios. Así es que los abundantes sacrificios no bastan. La observancia de días especiales no logra la meta. Ahora, Dios no estaba diciendo no lo quiero. Vuelvo y repito, Dios en ningún momento está diciendo no lo quiero, sino que estaba asegurándose que la gente entendiera, hey, yo necesito que tú te acerques a mí con un corazón sincero, con un corazón de verdad. Fíjese, le voy a poner aquí la Biblia para que leamos juntos. Bendito sea Dios por la tecnología, porque podemos tener todas estas cosas aquí. Capítulo 1, versículo 10 dice, príncipe de Sodoma, oír la palabra de Adonai, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Acuérdense, Sodoma y Gomorra son expresiones idiomáticas que están diciendo su maldad, los compara como Sodoma y como Gomorra. Cuando no entendemos el contexto decimos, ¿ves? Era Sodoma la que le hablaba, era Gomorra la que le hablaba, pero cuando vemos las expresiones idiomáticas del antiguo mundo, cuando vemos todo lo que es el contexto del antiguo Medio Oriente, hablamos las cosas a su cabalidad y decimos, era un prototipo, era una expresión idiomática, ¿ok? Entiéndame, no le estaba hablando a Sodoma y Gomorra, le estaba hablando a Israel, y Dios no puede contradecirse y decir, bueno, ¿era Sodoma o era Israel? Porque Sodoma no traía sacrificios, Sodoma no celebraba las fiestas, Sodoma le está hablando a Israel, entendamos el contexto en general, ¿ok? Es importante porque nuestra meta es ser educadores, nuestra meta es dejar de repetir lo que otros nos enseñaron. Porque a mí me dijeron esto, así yo lo repito. Nuestra meta es educarnos, es tomar los recursos, tomar el tiempo. Mire hermano, mi meta no es pararme frente a una cámara y ser un maestro más. Mi meta es pararme frente a una cámara y darle los recursos, darle todo lo que usted necesita para crecer y fortalecer su fe con evidencias que usted puede corroborar, con evidencias que usted puede ir
verificar, que no sea solamente una enseñanza más, sino que usted diga, wow, yo lo puedo verificar, esto yo lo puedo comprobar. Ya no se trata de que el Espíritu me reveló esto, y Dios me dio esto, y Dios me dijo esto. Que si Dios nos lo da a través de todo lo que está en la Escritura, a través del estudio y a través de todo lo que hacemos, Dios nos revela, pero Dios no nos va a revelar algo de un versículo y vamos a sacar un sermón motivacional de 1 o 2 versículos y vamos a echarnos una hora hablando de algo que no tenga fundamentos ni evidencias básicas. Quizás a muchas personas que nos siguen, de repente se les hace así como que, pero este hermano no habla nada nuevo, este hermano no trae lo misterioso, lo sobrenatural, no trae la revelación, porque yo me enfoco en traer lo básico, cosas que entendamos para poderlas aplicar a nuestra vida. De nada nos sirve aprender tantos misterios, tantas cosas, si no podemos guardar los mandamientos más básicos y hacerlos con todo nuestro corazón. De nada nos sirve crecer en la Torá tanto y que después usted se encuentre que de tanto que sabe, no hace nada. Así es que mejor es ir en lo básico, lo más sencillo, pero ir caminando de una manera que le demos honra y honor al Todopoderoso. Y el Padre nos va a ir agregando cada día. Así es que vamos a seguir continuando, porque si no, ustedes me distraen y yo agarro para otro lado. Así es que ya hablamos de príncipe de Sodoma y Gomorra, ¿ok? ¿Para qué me sirve? Oiga, dice, ¿para qué me sirve, dice Adonai, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Bueno, uno pudiera decir, ¿es en serio? ¿Es en serio, Dios? Porque podemos ir a Levítico, podemos ir a Números y podemos ir a ver todas las veces que tú nos estás diciendo que hay que traer sacrificios. ¿Quién demanda? Tú demandas, pero ¿en qué contexto estamos encontrando esta historia? Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Oiga, aquí está la respuesta. Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venir a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. La respuesta no es quién te manda a traer sacrificio, sino quién te manda a traerlo para profanar mi altar, para profanar mis atrios. ¿Quién te manda a traer cosas para cometer un pecado? Para cometer ma'at, un pecado de transgresión. Yo no te dije acércate a mí para que profanes mi altar. Yo no te dije ven a mí para que ensucies el altar. Yo no te dije ven a mí para que cometas adulterio y cometas todas estas cosas. La pregunta no es quién te pidió los sacrificios, sino quién te pidió los sacrificios para que hollares, para que profanes y para que cometas pecado en mi altar. Esa es la pregunta completa. No nos quedemos solamente en ¿quién demanda esto de vuestras manos? Dios no pide sacrificios. Dios ahí dice, ya no quiero esto. Dios dice, yo no te pedí. No, yo no te pedí esto para que cometas esto. Es la pregunta completa. Cuando leemos de esta manera, la cosa es interesante porque ahora se nos cae el argumento de Dios ya no dijo que no traigamos, sino Dios dijo, no traigas algo y cometas profanación en mi altar. Versículo 13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas, o sea, las fiestas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son agravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 16 dice, lavaos y limpiados. Quitad la iniquidad de vuestras obras. Oiga, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mí, delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Versículo 18, venid luego, oiga, venid luego,
dice Adonai, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Adonai lo ha dicho. Qué tremendo que lo que nos encontramos es un pueblo que no tenía una cabaná, exacto, Pastor Luis Aníbal, que no tenía una cabaná, que no tenía una intención, que decía, Rosh Hodesh, el lunes es Rosh Hodesh, vamos a celebrar Rosh Hodesh, pero la cabaná, la intención, estaba como que vamos a celebrar. Viene Yom Teruah, vamos a hacer Tevilá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y vamos a celebrar Yom Teruah, pero no había cabaná. El Padre está diciendo, estoy hastiado de sus fiestas, pero la forma en cómo ustedes las están celebrando, en cómo ustedes se presentan delante de mí, en cómo ustedes vienen profanando y no teniéndole honor, no mostrándole el honor, la importancia a lo que mi casa de oración representa. Entonces, dice aquí, vamos a seguir viendo esta grafiquita. Número 1. La sinceridad, la kavaná, la intención del corazón es más importante que la ceremonia. No que la ceremonia no sea importante. Aquí voy a hacer otra pausa. Voy a hacer aquí. Por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿Celebrar Shabbat o caminar en Shabbat? Todo mundo puede celebrar Shabbat. Todo mundo. Es fácil. Es fácil juntarse un juguito, es fácil traerse un pan, es fácil imprimirse unas oraciones de Rabino Google, es fácil llegar a la mesa y decir, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Es fácil decir, bueno, vamos a orar por la esposa, y el Proverbio 31 dice, mujer virtuosa, es fácil celebrar Shabbat, pero es difícil tener la kavaná y la intención de caminar en Shabbat. ¿Por qué? Porque lo importante de caminar en Shabbat es entender que tenemos que tener shalom. Si yo llego a la mesa con mi ceremonia, pero sin la kavaná, sin la conciencia de tener la sinceridad, y aún en la mesa, yo lo he enseñado, yo siempre lo digo, yo lo he enseñado, y ha habido veces en que antes de empezar todo, yo reconozco que yo hice algo que tenía que haber hecho en la semana. Que traté mal a mi esposa, que traté mal a mis hijas, que yo cometí un error. Y antes de empezar todo lo que yo estoy acostumbrado a hacer y todos los rituales que yo acostumbro a hacer en Shabbat, yo no empiezo Shabbat sin antes decir, delante de ustedes, hijas, yo le quiero pedir una disculpa a su madre. Delante de Dios y delante de su mamá, yo quiero pedirle una disculpa a ustedes, porque yo sé que aunque yo estaba correcto, yo te lo dije de una forma incorrecta. Que aunque tú estabas correcta, yo no dejé que tú me explicaras los motivos. En fin, dadas las circunstancias, dadas las cosas, uno tiene que tener la sinceridad de decir, yo no me voy a presentar delante de la mesa del Eterno, delante de la mesa de mi Dios Todopoderoso, solamente por cumplir con un requisito. No, es que hay que celebrar Shabbat. Mire, hermano, yo siempre le digo a la gente, si usted no está listo, no celebre Shabbat. Si usted no entiende estas cosas, no celebre Shabbat. Porque yo no quiero gente que esté siguiendo rituales. Yo no quiero gente que esté siguiendo ceremonias, que no tengan la sinceridad y que no tengan el entendimiento de lo que está pasando. Israel ya había llegado a un punto en donde ellos venían, traían sus animales, hacían los sacrificios, hacían las oraciones, celebraban las fiestas, celebraban Luna Nueva. Luna Nueva no es como nosotros de hacer una oración. Luna Nueva era venir, sonar el shofar, traer los sacrificios. Era toda una ceremonia entera para Rosh Hodesh. Las fiestas también, sacrificios, traer primicias, venir al templo, subir, hacer oraciones, todo. Y Israel se había entrado en su zona de confort de decir, me presento al templo, llego, presento el borrego, presento el toro, y estoy bien con Dios. Pero el Padre le dice, los sacrificios no bastan, los abundantes sacrificios, hay muchos sacrificios que se están llevando en este lugar, pero falta la sinceridad.
Hay mucha observancia de días especiales, pero no están logrando la meta de hacer teshuvá, de hacer un arrepentimiento, de crear conciencia en ustedes. Ustedes tienen las manos llenas de sangre, pero no de animales, sino de injusticia, de todas las abominaciones que están cometiendo allá afuera. Y todo eso no los justifica ante Dios. Por lo tanto, número 2, le dice el arrepentimiento en vez de la indiferencia. Les dice, hay que lavarse y limpiarse. Hay que lavar su cuerpo con agua, hay que purificarse, hay que limpiarse. Hay que estar ritualmente puros, ritualmente puros y moralmente puros también. En contraste con solamente usar silicio y ceniza. ¿Por qué? ¿Por qué dice aquí silicio y ceniza? Porque era muy común que ellos usaran silicio y usaran ceniza en señal de aflicción. Ellos ponían ceniza sobre su cabeza. Era señal de aflicción. Pero nuevamente cualquier gente podía agarrar ceniza y echársela. Pero lo que estaba dentro, el corazón, eso nadie lo miraba. Sin embargo, cuando el Padre te dice tienes que estar ritualmente puro, moralmente puro, está hablando y está diciendo tienes que ver a tu interior, tienes que ver lo que hay dentro de ti para que hagas un cambio, una transformación. Hermano, espero que no se enoje conmigo y espero que esté gozando esta enseñanza el día de hoy. Porque estamos viendo un pueblo, pero agárrese de sus asientos porque ahorita viene una bomba. La rectitud en vez de la rebeldía. Versículo 17. ¿Cuál es la rectitud? Aprender a hacer el bien, buscar el derecho y buscar lo justo, reprender al opresor, defender al huérfano, amparar a la viuda. Hermano, estamos en el 2020 en donde hay casi 49,000 denominaciones. Y yo no voy a meterme en el tema, ¿ok? Solo estoy por mencionar 49,000 denominaciones. Todos tienen la verdad. Todos están encaminando lo recto. Todos están caminando lo que Dios ha mandado. De esas 49,000 denominaciones y unas cuantas más dentro de lo mesiánico y raíces hebreas, porque quiera creerlo o no, ya también hay como denominaciones y grupitos dentro del mesianismo, raíces hebreas y todo esto. Así es que no me voy a meter en esto, solo son comentarios, tómelo como comentarios, pero dentro de raíces hebreas, dentro de mesianismo hay denominaciones, mi grupito. Si tú no haces las cosas como yo, entonces no eres parte de este grupito. Si tú no haces esto como yo, entonces hágase para allá y hay grupitos. Es que Dios les bendiga, hermanos. Les amo. ¿Por qué no hay una diferencia en este tiempo? Si el Padre nos ha mostrado el camino, si el Padre nos ha mostrado la verdad, si el Padre nos ha dado las herramientas, ¿por qué no mostramos la diferencia en nuestro accionar? No estoy hablando de lo que hagamos físicamente, externamente, sino de lo que hagamos internamente. Podemos levantar las manos, podemos cantar, podemos ofrendar, podemos ayunar, podemos hacer Shabbat, podemos celebrar fiestas, podemos en el contexto que usted quiera. Si nosotros no tenemos la sinceridad, si nosotros no tenemos la limpieza del corazón de decir, Padre, yo lo quiero hacer sinceramente por obediencia a ti. Esto no le va a gustar, mi hermano, pero estamos perdiendo el tiempo. Todos estos ritos son muy buenos, son muy hermosos, son muy bonitos, pero si no entendemos la intención de nuestro corazón, estamos perdiendo el tiempo. Isaías viene y dice, el Padre, es interesante que en esta porción de Devarim, en esta porción de estudio de esta semana, encontramos a Moisés diciéndole al pueblo, sus padres han cometido estos y estos y estos y estos errores. Y yo me imagino como muchacho, gracias a Dios que no era la generación 2020, porque si no, lo mandan a la tumba antes de tiempo. Si Moisés se lo hubiera parado a una generación como la que hay en el 2020 hoy, diciéndole, sus padres han hecho esto y esto y esto y esto, y sus padres fueron rebeldes, y sus padres murmuraron, y sus padres le caen a piedras y lo matan. Si no, vea
Vea nuestras generaciones. Vea lo que está sucediendo en este país, Estados Unidos. Vea quiénes son los que están cometiendo tantos destrozos, monumentos, cosas que han tardado años, tratando de hacer a un lado la Constitución, todo el trabajo que los padres, todo el trabajo que ha venido de años para que una sociedad viva bien. ¿Quiénes están armando relajos? ¿Quiénes están armando destrozos? Una juventud que está allá afuera, que no entiende el temor, una juventud que no entiende lo que es servir al Dios. ¿Quiere un dato más allá, más aterrador y más interesante? Un gran porcentaje de los jóvenes que andan haciendo destrozos y que andan haciendo cosas y que andan haciendo tanta violencia son miembros de las iglesias cristianas o del movimiento en sí. ¿Por qué? Porque al igual que Moisés, al igual que en el tiempo de Isaías, estamos viviendo en una generación en donde hemos aprendido a alabar y hemos aprendido a creer en Dios con nuestro intelecto, con nuestros labios, pero no hemos llegado a conectarlo con el corazón, de decir, tenemos que alabar y vivir una vida que agrade a Dios. Por eso, cuando nosotros decimos Shema Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando le preguntaron a Yeshua cuál era el gran mandamiento de la ley, ¿no acaso no fue ese? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Shema. Tenemos que aprender que dentro de las próximas semanas vamos a estar viendo Shema, la porción de donde viene el Shema. Y más allá de hacerlo un rito, nuevamente lo que estamos viendo, de que en la mañana hay que hacer Shema, y en la noche hay que hacer Shema, tenemos que entender cuál es la función de nosotros hacer Shema. ¿Cuál es la función? La función es que al levantarme yo diga, tengo que amar a Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo mi ser. Y que al acostarme, antes de acostarme, me haga conciencia en mí de decir, ¿realmente cumplí esto? ¿O tengo que esforzarme? Porque no he hecho nada de lo que yo me he comprometido. La semana pasada hablábamos de el compromiso, del amarre que tenemos cuando hablamos algo. Fíjense qué importante es conectar la escritura. Entonces, nos dice aquí, la rectitud en vez de la rebeldía. Hay que aprender a hacer el bien. Hay que buscar el derecho. Hay que buscar lo justo. Hay que reprender al opresor. Hay que defender al huérfano. Hay que amparar a la viuda. Nos dice el capítulo 1, versículo 11, nos dice los sacrificios. Vamos a entender qué era sacrificios. Sacrificios eran las ofrendas, las tradiciones de creación de Egipto y Mesopotamia retrataron a la humanidad como sirvientes o ganado de los dioses. Esta era la creencia que tenían el antiguo Medio Oriente. ¿Okay? La creencia de antiguo Medio Oriente era que los dioses de Egipto, los dioses de Mesopotamia crearon a la humanidad, formaron a la humanidad para que fueran sus sirvientes, para que ellos le sirvieran a los dioses. En este aspecto, específicamente, ellos debían proporcionar comida a los dioses, liberándolos de tener que cuidarse a sí mismos. El medio para hacerlo fue el sacrificio, a veces identificado como alimento para los dioses. Dios hace un contraste y dice, mis sacrificios no son comida. Pero era la creencia del antiguo Medio Oriente. Los sacrificios eran comida para los dioses, porque si los dioses no comían, podía caer un juicio. Si los dioses no comían, podía irles mal a la nación. Y por eso la divinidad de esas naciones era bien atendida a través de sacrificios. Traían sus sacrificios, los alimentaban. Literalmente les daban comida a las estatuas, a las figuras. Y los dioses comían. El Dios de Israel hace un contraste y dice, Yahweh negó esta función al sistema de sacrificios de Israel y rara vez describió el altar como la mesa de Dios, ya que él nunca comió de él. No se permitía comida al lugar santísimo donde estaba el arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Nunca se llevó comida hasta ese lugar. Porque Dios no quería que los demás pueblos vieran que esta nación era como ellos, era una nación totalmente diferente. Una mesa
era común en la práctica ritual mesopotámica, como cuando se dice que el rey Rimush estableció ofrendas diarias para la mesa de Shamash. Esto lo puede encontrar a través de la arqueología, a través de la historia. Vamos a seguir leyendo aquí. Los israelitas con frecuencia olvidaron que Dios no se alimentaba con sacrificio y trataron de manipularlo a través de tales ofrendas. Es este mal uso del ritual lo que Isaías y Amós condenan. Por ejemplo, Amós capítulo 4, versículo 4 y 5 dice: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Oiga, qué fuerte, porque Amós está reprendiendo a una nación y dice: ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? ¿No servías a tus dioses paganos, Sakut, tu dios rey, y Kium, tu dios estrella, las imágenes que hiciste para ti mismo? Por lo tanto, te mandaré al destierro, a un país al oriente de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Yahweh Sebaot, Dios de los ejércitos celestiales. Ahora, algo bien interesante es que cuando nosotros encontramos aquí la palabra Sakut, viene de la raíz Saturno, que también representa el santuario de Moloch. Keiván representa a Saturno, a los pedestales de Saturno. Así es que cuando nosotros vemos Sakut, tu Dios, estaba haciendo referencia a Saturno, a Moloch, a Kium. ¿Quién es Kium? A Keiván, que era una deidad también que era considerada como Saturno dentro de Mesopotamia y todas estas culturas que estaban ahí, los hititas y todas las culturas que tenían contacto con Israel. Bien interesante que nos dice, dice, ¿acaso era a mí? Oiga, está describiendo los 40 años en el desierto y usted dice, bueno, este pueblo entendió todo a través de todos los fracasos y todo lo que cometieron, pero dice, se levantaron estatuas, traían sacrificios a Moloch, traían sacrificios a Saturno y muchas veces creyendo que ellos estaban haciendo lo correcto. Hermano, muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, pero no validamos nuestro sistema de creencias, no validamos las cosas que estamos haciendo, no validamos la intención con la que lo estamos haciendo y podemos encontrarnos en estar haciendo algo externo con una actitud interna equivocada. Si hay algo que en este año el Padre nos está hablando esta es mi palabra. El estudio de esta semana empieza. Estas son las palabras que Moisés habló a los hijos de Israel. Hermano, el Padre ha cerrado iglesias. El Padre ha cerrado ciudades. El Padre nos ha puesto en una situación en donde dice, quiero que escuches mi palabra. Pero no solo quiero que escuches mi palabra, quiero que hagas un autoexamen dentro de ti, interno, para que tú puedas hacer lo correcto, para que tú puedas hacer lo que es bueno, para que tú puedas entender que no se trata solamente de hacer algo externo, sino de que haya una conexión interna tuya conmigo, el Dios del cielo y de la tierra. Conclusión: la nación que sigue estos pasos vivirá en armonía con los ideales de Dios. Y aquí es donde siempre tengo que hacer la famosa cláusula que hago y que tengo que hacer. No dice la nación que siga estos pasos será salva, porque la Torá no tiene que ver con salvación, mi hermano. Dejemos ese argumento de kinder, dejemos ese argumento de primaria. La Torá no es para salvación. Aquel que sigue diciendo que ya no hay que seguir la Torá porque somos salvos, no ha entendido el reino en el cual está viviendo y no ha entendido al Dios al cual dice servirle. Punto. Porque la Torá no es para salvación. Tenemos salvación a través de Yeshua. Pero una vez que tenemos salvación, tenemos que entender la responsabilidad que cargamos de vivir como verdadero representante de Dios y para poder vivir en armonía con los ideales de Dios. ¿Cuáles son las demandas de nuestro Dios Santo?
están expuestas en los versículos 16 y 17. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones de delante de mis ojos. Y después, venid y estemos a cuentas. Hermano, no nos engañemos. No nos engañemos. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es caminar en lo que Dios nos ha dicho que caminemos. Fíjese, le enseñé, es más, lo voy a llevar ahí para terminar, ya para terminar, porque no quiero irme de aquí sin que usted vea esto. Hermano, usted sabe cuánto le amo. Usted sabe cuánto le amo y buscamos lo mejor para cada uno de nosotros. Yo lo había subrayado. Oh, aquí está. Okay. Vamos para que usted vea aquí. No, esa no era. Ay. Ok. Fíjense lo que dice el capítulo 1 de Isaías. Capítulo 1. Se me fue el ratón, se me escondió. Me tiene miedo. Se enojó el ratón, se fue y dijo, ya cállese. Fíjese, capítulo 1, versículo 39 dice, y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá. Ponga atención a esto. Ay, me sigue pasando. Téngame paciencia. Ponga atención a esto porque dice, vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán ahí. Entra la generación de los hijos que murieron en el desierto. Y dice, entran ellos y los hijos. Ahora, quiero llevarlo al final. Ay, ratón, ¿dónde estás? Quiero llevarlo al final. Un versículo que usted me escucha decir muchas veces. Y con esto voy a cerrar ya la enseñanza del día de hoy. Nomás déjeme ver. Aquí está. Aquí está. Ok, vamos a ver si ahora sí lo hago bien, lo hago correcto. Ahora sí. Capítulo 2 del libro de Jueces. Porque el libro de Josué habla de toda la conquista. Fíjense lo que nos dice el libro de Jueces capítulo 2. Y usted va a ver qué tan importantes son estas palabras. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Adonai todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Adonai que él había hecho por Israel. Esta es la generación que creció en el desierto y que entró. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Adonai, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Adonai ni la obra que habían hecho sus padres. Esta parte es bien importante porque volvemos a ver lo que dice este ratón no así. Volvemos a ver lo que nos dice el libro de Deuteronomio. Volvemos a ver lo que nos dice el libro de Deuteronomio cuando nos está diciendo no conocían la obra, no conocían a Adonai ni la obra que había hecho sus padres. Fíjese el versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Adonai. ¿Por qué? Porque no conocían y porque no sabían lo que Dios había hecho. Y sirvieron a los Baales, dejaron a Yahweh, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Adonai, y dejaron a Adonai
y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Adonai, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendieron en manos de sus enemigos, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Libro de Deuteronomio nos dice: había una generación que no conocía lo bueno y lo malo. Libro de Jueces dice: había una generación que se levantó, que no conocía al Dios de Israel, no conocía las maravillas y no conocía lo que el Dios de sus padres había hecho. ¿Y qué hicieron? Fueron tras los dioses de otras naciones, les adoraron, rompieron el convenio, rompieron el pacto. ¿Por qué es tan importante tener una renovación de convenio, como lo que estamos viendo en estas primeras palabras de Barim, del libro de Deuteronomio? Porque el Eterno quiere hacerte conciencia diciendo: hay un convenio que si tú lo sigues, será de bendición para ti, y no solo para ti, sino para tus hijos.